adelante yo con la exposición. ¿Dónde empezaste? Espera, ¿dónde empezaste vos? No, está bien, ahí empiezo, pero lo que anoté de esa estrofa es la caracterización de Silvio, porque yo armé la exposición pensando en la caracterización de Silvio con respecto a... Me puse nerviosa, perdón. No, La tranqui, tranqui. caracterización de Silvio con respecto al Polifemo de la fábula de Perfecto, Polifemo y Galatea de Góngora, perfecto. y además obviamente la descripción del trabajo del tejido de Filomena y la relación que hace la voz narradora entre la mudez y la escucha, que aparece todo a lo largo del fragmento en diferentes lugares. Bien, excelente, entonces. Entonces, Dale. en primer lugar, notamos en la selección de las octavas 112 a 125 que puede verse una construcción de Silvio con paralelismos con el polifemo de Góngora. En un primer momento, Silvio es presentado por la voz narrativa, por la voz poética, como quien se cree músico y amante, pero que en verdad no tiene con qué. En la octava 112, Silvio, joven pastor, que presumía, con voz que acreditó rústica vena, de músico y de amante, a su deseo dio la esperanza que pudiera Orfeo. La aparición de Orfeo nos puede hacer recordar la aparición de Orfeo en otras partes del poema, eh, pero en este caso está referido a que Silvio no es un gran cantor eh, o un gran músico. Está comparado con Orfeo en condiciones de inferioridad. En la Exacto, o sea, octava, no es esa comparación que vemos siempre del poeta que trata de equipararse a Orfeo, sino que acá ya desde el principio se sabe que es alguien que no, que no puede, que en un punto es un poco lo que le pasa a Polifemo, ¿no? Cuando sí, va a empezar su canto que le dice, mi voz por dulce, cuando no por mía, como que hay algo en la esencia de Polifemo que también hace que no vaya a ser un buen cantor. totalmente, sí. En la octava número 48 de la fábula de Polifemo y Galatea, anoté esa cita de mi voz por dulce, pero no por mía, que aparece justo después de decir que la voz tronaba como un sonido desagradable. Sí, el trueno de mi voz, dice Polifemo en un El momento. trueno de mi voz. En la octava 113 hay directamente una referencia literaria al Polifemo de Góngora, porque plantea que Silvio con su lira eh, imitar desea al amante feroz de Galatea, y el amante feroz de Galatea es Polifemo. Hay otra cosa, Orne, que, o sea, que está muy bien esto, y hay otra cosa que Galatea todo el tiempo está descrita también como una ninfa muda, o sea, Galatea no habla en ningún momento en la fábula y se asusta por los ruidos, o sea, en el personaje de Galatea confluye la idea del silencio y de la mudez de una manera muy parecida a, a esta hermosa y muda de Filomena. O sea, esta hermosa y muda de Filomena se puede traspolar a Galatea, con lo cual, esto que vos estás marcando acá muy bien, que Silvio está como imitando, tratando de imitar a Polifemo, por otro lado, Filomena en esto de hermosa y muda está descripta de manera similar a lo que se lee en la figura de Galatea, que esta no habla, ¿sí? No habla y es como una ninfa muda. Y en algún momento lo dice de alguna manera, ahora no me acuerdo, pero bueno, ahora lo voy a buscar y después te voy a dar la cita exacta. Sí, además hay un paralelismo con Galatea en el sentido de que se la, se la reconoce como una diosa durante el poema, la fábula de Polifemo y Galatea, a la que adoran también una estatua, y eso lo marqué apareciendo en el poema,
en la Filomena. En la, Acá, en la, en la perdón, discúlpame. Acá encontré una parte que es también en la 48, cuando le dice sorda hija del mar. ¿Viste? Todo este juego con el silencio. sí, también en la 48. Sí, bueno, dale, te dejo ahora que sí. En la octava 113 eh, de la Filomena, hay una reflexión sobre la exterioridad de la nobleza y su reconocimiento. En los versos 43 y 44 dice: así el rigor de la fortuna muda, en paños viles la real grandeza. Aparte de la rima entre muda y muda, que son no sé, homófonos, pero son distintos significados. En el primer caso es muda, de que no puede hablar; en el segundo caso es el verbo conjugado de cambiar la real grandeza en paños viles. Relaciono esta estrofa y esta reflexión sobre la exterioridad de la nobleza con la aspiración a la corte de Lope, con este problema que aparece en la dedicatoria y en los comentarios sobre la Filomena de la bibliografía, y con la octava 139, que hay una frase parecida, cuando ya están disfrazadas para las fiestas de Ceres, que plantea que la nobleza aparece en hábito de plebe, en el verso 284. En la octava 113, en el verso 46, la referencia a Faetón habla de la grande aspiración que tiene Silvio, y que no corresponde tener, porque Silvio es un pastor, mientras que Galatea es una persona de la realeza, pero también creo que puede interpretarse pensando en los sonetos de los poetas que hablan de Faetón, con una caracterización de la voz narrativa que aspira a más. Claro, claro, de la voz poética que aspira más. Y por otro lado, o sea, no es lo mismo el poeta que aspira a ser Orfeo que el poeta que aspira a Faetón, ¿no? Hay como una, un presupuesto diferente. Sí. El tema de la hermosa muda, que yo había notado, sí, la descripción de Galatea, en la que Polifemo lo llama sorda, sorda hija del mar, en la octava 48, verso 377. En el caso de la Filomena, la frase, el sintagma hermosa muda, aparece tanto en las octavas 112 a 116, una vez por octava. En la octava 114, la mudez está puesta en relación con la sordera, de la misma manera que está puesta en relación con la escucha. La mudez en la égloga tercera, en la dedicatoria de la égloga tercera, hay una frase que es similar, que dice: a las veces son mejor oídos el puro ingenio y lengua casi muda, pero si bien la relación entre sordera y mudez está en la dedicatoria de la égloga tercera, tiene un sentido distinto. En, en, el, en la octava en la octava 114 está relacionado el tema del oído con la mudez y la sordera.
Y en la 115, directamente aparece la caracterización de Galatea, de Filomena, como un mármol. En esta octava relación, la referencia al arte escultórico, puesto que a lo largo del poema de la Filomena puede verse una reflexión de Lope sobre el arte, en determinado momento sobre el arte pictórico, en este caso sobre el arte escultórico, pero también es una referencia al Polifemo, ya que Galatea es llamada estatua en la octava 29 del Polifemo, es una diosa en la octava 25 del Polifemo y es un cristal mudo en la octava 24. Y acordate también la égloga primera, ¿sí? Acordate del estribillo, eso que se repite en el canto de Salicio, que es, oh más dura que mármol a mis quejas, ¿sí? Y acordate que También. Salicio le canta a Galatea, ¿sí? La mujer a la que le canta Salicio, la pastora a la que le canta Salicio, es Galatea. Y lo que está ahí también es el mito de Anaxárate, que se transforma en estatua por lo dura que es. Y también eso está en la canción quinta de Garcilaso. Entonces fíjate cómo va y viene con la intertextualidad, ¿no? En realidad lo que parece querer hacer también es, digo, diferenciarse del Polifemo, pero también parece querer como reclamar para sí mismo la tradición garcilasiana, ¿no? Es decir, construirse como heredero de Garcilaso. Sí, de la égloga primera se me había escapado. Acordate el canto de Salicio, ¿viste? Cuando y le pone, oh, más dura que mármol a mis quejas, o más dura que mármol. Sí, ahora que la mencionaste me acuerdo, pero no lo anoté en la exposición, gracias. En la octava 117, finalmente, hay una relación entre los ojos y los oídos, y hay una reflexión religiosa que hace Silvio, en la cual los ojos la facultad de los oídos es más piadosa que la facultad de los ojos porque no puede ser sometida a la voluntad. Y en la octava 117 dice, por principales tengo los sentidos, que jamás se gobiernan por antojos, siempre entra al alma, que a su fuerza inclina, por los oídos la razón divina. Sí, esto Sigue tiene que ver, manteniéndose la fíjate que existencia. acá lo que está haciendo es, está también trabajando con la teoría, por un lado, del amor neoplatónico, que entra por los ojos, ¿sí? Los spiritelli, pero por otro lado también está hablando de la concepción de la Virgen, que es por el oído, ¿no? Porque viene un ángel y le dice eso, no sé, le dice que va a concebir un hijo. Entonces son como las dos maneras de producir un enamoramiento, digamos. Sí. Bueno, y con esas reflexiones, Silvio demora varias octavas en seguir insistiendo con esta temática de hacerse escuchar por la bella muda. Continuando con la relación la relación paralela entre Silvio y Polifemo, en la estrofa número en las octavas 119 a 121, 122 y 123 se ven las descripciones de las ofrendas que hace Silvio oralmente a Filomena en su intención de persuadirla, de enamorarla. En las octavas 119 a 121, el objeto de oferta son los frutos del mar. En la octava 122, piezas de casa, y en la octava 123, son frutas,
en el mito de Polifemo y Galatea de Góngora, las ofrendas que recibe Galatea son miel, leche y frutas, con lo cual se asemeja más en, en la octava 123, pero cuando Polifemo comienza a hablar de las cosas que tiene, que puede obtener porque es un pastor, eso sí se parece a la descripción de la casa en la 122. Sí, exacto. Además, anoté que en las octavas 121 y 123 aparece la mención del oro. Tal vez hay una idea de relacionar estas ofrendas con la riqueza, con esta mención del oro. Y las Porque lo que me descripciones, parece que hay acá es esto que vos decías y marcabas hace un rato, que todo el tiempo, y eso no está en Polifemo, todo el tiempo hay una contaminación que viene desde el principio, ¿no? Desde esa dedicatoria que le dice que vuelva Filomena a los palacios de donde nunca se debe haber salido. O sea, hay todo el tiempo una contaminación con la parte más como de más material, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con los palacios, con el dinero, con la fortuna, bueno, con todas estas cosas que vos estuviste marcando hace un rato. O sea, no es una escena puramente propia de la bucólica. Es una escena que tiene este ida y vuelta con la corte todo el tiempo. Y me parece que está bien pensada la mención esta del oro acá, porque porque me parece que sí, está, que lleva eso, el oro a la belleza, afeitada tendrás con oro y grana, es decir, como esto de meter también un tópico medio satírico, como son los afeites de las mujeres, para una descripción de algo que es un fruto de la naturaleza. Me parece que está buena esto que estás marcando. sí, y la relación entre este discurso de Silvio y el discurso que hace Tereo a Filomena cuando la quiere llevar y la quiere conquistar también con esa naturaleza intervenida, que tenía fuentes, que tenía jardines. Mientras en el discurso de Tereo hay una naturaleza intervenida, que tiene fuentes, que tiene leones traídos de otro lugar, que tiene jardines, en el caso de Silvio, la aparición de lo lujoso aparece por comparación, porque no tiene nada para ofrecer del oro. No tiene nada para ofrecer. Y, a ver, y esto también es re interesante porque ese espacio que le promete Tereo finalmente tampoco existe, ¿no? Y se va a transformar en el espacio de la violación, que de hecho Filomena se lo dice, esto es lo que me prometiste en el momento antes de que la viole, o ni bien la viola, no, ahora no me acuerdo bien, pero se lo dice, le dice, pero es esto el espacio que me prometiste, estos son los palacios, las fuentes. Y en este caso, claro, son todos espacios que están incompletos, o de un modo u otro están incompletos, o son mentira, digamos, o no existen. En la octava 124, Silvio se reconoce a sí mismo como bello y describe una ocasión en la que él mismo se vio al espejo en una fuente. Una fuente. Sí, en una fuente. La fuente fue espejo. Mientras que Polifemo describía en la octava 53 que en el mar él pudo ver su reflejo y se reconoció tan imponente como el sol por tener un solo ojo. En esa descripción de verse a sí mismo en el espejo noté una referencia a la fábula de Polifemo y Galatea. En el verso 130, 131 dice, no me desengañan estas fuentes de que son mis facciones y colores del límite de un hombre diferentes. Y esta relación ambigua también, porque no dice que son bellos o que dice que son extraordinarios, que son Que excede diferentes. un límite, o sea, tranquilamente se podría pensar en términos de un monstruo, ¿no? Disforme, Claro, ¿sí? es Disforme, ambiguo. es muy ambiguo eso.
Es muy ambiguo, exacto, sí, 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 perfecto. Y bueno, la descripción de los celos en la 120, 124 y 125 de Fílida, pero nunca 134. se describe a sí mismo como bello, es ambiguo. Sí, claro. Sí. En las octavas 127 a 137 hice el trabajo de marcar la descripción del tejido de Filomena. Si bien menciona en la 112 que ella desea hacer un tejido, en la 127 a 137 se describe el tejido que Filomena ha terminado y le da a Silvio para que se lo entregue a Progne, y cómo lee Progne ese tejido. La octava 128 dice por las figuras y la labrada letra. Acá dice 20, estrofa 20. Por las figuras y la labrada letra, con lo cual, si bien estamos hablando de un artificio de tejido, hay como una resonancia de la idea de texto del mismo poema, de la más Filomena. Del mismo modo, hay una reflexión sobre la labor narrativa del dolor en la estrofa 100, en la estrofa 100, en los versos 181 a 184, Acá. en la que hace una reflexión poética de qué es lo que se debería Sí, hacer cuando uno exacto. hace. Pone como estas reflexiones que es como una voz poética que reflexiona, que generaliza, ¿sí? Que tiene como diversos modos de hacerlo, pero que se puede reconocer, como esta voz medio general que plantea cuestiones así como más, que no tienen tanto que ver con el argumento, sino que a partir de la materia argumental establece reflexiones de diferentes tipos, como que conecta con el lector, ¿no? Una cosa que la octava 21, acá la de Atónita miraba las labores, está buena porque lo que hace es como intervenir sobre la recepción, ¿no? del lienzo. Entonces es esto como de la admiratio que toda obra de arte tiene que lograr sobre quien la está recibiendo. Y por otro lado, bueno, obviamente esto de emparentamos la descripción de este bordado de Filomena con la descripción de los bordados de las historias mitológicas de las ninfas en la Égloga tercera, ¿sí? Sí, yo entiendo que son semejantes porque primero se plantea la persona, después se plantea lo que están bordando, hay como un paso del enfoque. Y también noté que en el esquema de la descripción de las mitologías hay una alusión a que los tener diferentes escenas, como acto 1, acto 2, acto 3, o acto 1 y acto 2, Sí, situación exacto. inicial, situación Sí, final, y eso aparece en este caso, sí. cuando dice en el primero cuadro, hay una primera escena narrativa que es la salida de Filomena del hogar en la nave. La estrofa, en la octava siguiente está la reflexión poética que indica que había otros detalles que no hacían a la obra. En la otra estrofa aparece el segundo cuadro, que es el momento de la violación, que no está narrado de la misma manera que no está No, narrado propiamente en el momento narrativo, tampoco está narrado en este momento de éfrasis. Y exacto. en las siguientes 12 estrofas, dura 12 estrofas la descripción de la mutilación de Filomena.
la 25 y la 26. Sí, sí. Sí. Teníamos una compañera que marcaba las veces que aparece lengua, la palabra lengua aparece una vez en la octava 132 y una vez en la 133, versos 199 y 206. Exacto. Lo llamativo es que en esta narración aparezca solamente una vez por estrofa. Es superlativo como empieza a decir boca, lengua, Garganta, fíjate que dice también. garganta, Sí. porque aparece una vez en cada estrofa la palabra lengua, Ujú. no más. Sí. Y después una metáfora de que sale un Sí, pimpollo. eso te iba a decir, que lo interesante de esto también es que esta mutilación también está, de alguna manera, también está narrada en clave de metaforía petrarquista, ¿no? O sea, podríamos estar pensando que, digo, las metáforas que está usando son similares a las que se usan para describir la belleza femenina. Podríamos estar pensando, si no conocemos la historia, que lo que se está haciendo es esto, comparando la boca con la rosa, la lengua con un pimpollo, las, la lengua también se le dice sangrienta aurora, ¿sí? Fíjate, o sea, es como que todo está también, como acompaña esa idea que venía desde el principio de acumular y de reforzar toda la metaforía petrarquista. Y por otro lado, fíjate que cierra esta descripción, fíjate que la cierra con la reconstrucción o aclarando nuevamente que lo que que se está trabajando en un ambiente pastoril, con todas las relativizaciones que este ambiente tiene y que ya estuvimos marcando, ¿no? Pero fíjate que dice, la soledad en que sin lengua llora, que ahí también se podría mirar y hacer un trabajo bien interesante en relación con las soledades. Creo que la vez pasada Noelia decía algo al respecto sobre otro fragmento que también está como mencionada la palabra soledad, la palabra selva, es decir, hay como, y acá en clara referencia con sin lengua, ¿no? Es decir, bueno, cómo es que se poetiza eso. Y después otra vez, los campos, los pastores, y en un prado a Silvio tiernamente enamorado con todo lo que acabas de decir vos muy bien recién de los paralelismos entre Silvio y Polifemo. Es decir, es como que la presencia de Góngora está presente todo el tiempo y más que la presencia de Góngora, la presencia de escribir o de desviar la trayectoria no solamente de la materia mitológica, de cómo tiene que ser poetizada, sino también de la materia pastoril. Es decir, si las soledades, o sea, yo veo lo siguiente, yo veo que en el caso de la fábula mitológica, la mirada es hacia Polifemo. En el caso de la literatura pastoril, la mirada es hacia las soledades. Y lo que hay acá en la Filomena es como hay como una programática de desviar esas dos líneas. Es decir, de esto que decía yo hace un rato, de establecerse como el heredero de la tradición garcilasiana, corriéndose de Góngora, ¿no? O como una tradición otra distinta a la que está experimentando Góngora. Entonces, bueno, eso. Y mencionando esta imitación garcilasiana, este tapiz de Filomena termina narrando a la propia historia de Silvio en el verso 208, que dice que aparece dentro del tapiz Silvio tiernamente enamorado, y eso es Exacto. semejante a la égloga tercera, que también hay como una actualidad del tapiz que no solamente narra sucesos más Claro, mitológicos. sucesos mitológicos, sino que lo trae a la construcción de su propia mitología, ¿no? Perfecto, Sí, sí. sobre todo pensando que Silvio es un personaje que es introducido por la composición de la Filomena de Lope. Entonces Exacto, es el mismo procedimiento que hace Garcilaso en la égloga tercera. exacto. Y que además hay una metamorfosis también de Silvio, ¿no? Entonces es como un procedimiento completo, es insertarlo en el espacio mitológico, una creación propia y encima de todo
proponer una metamorfosis de ese personaje. En las siguientes 3 estrofas yo noté esa insistencia con el tópico de desprecio de corte y alabanza de aldea, puesto que Silvio ve llorar a Progne y huye de corte por su... En el verso 223 a 224, que mal de las mortales leyes están más cerca de ellos, están en la corte al lado de los reyes. Exacto, y es otra vez esa, Y esa en voz que los versos, generaliza, ¿no? sí, esa es la voz de Silvio, porque está entrecomillada, pero hay como una referencia también a la posición de Lope. Uh-huh. Y en los versos 225 a 228, que dice: si yo de una hora de palacio sola me vi tan cerca de perder la vida, quien vive en él entre una y otra ola, ¿por dónde escapa el alma sumergida? Exacto, sí. O sea, y si pensamos, podemos pensar también que en esta reflexión, esto que, bueno, que también podría proceder del propio yo poético, por la generalización, pero también por la identificación entre el personaje de Silvio con el yo poético, que lo digo, que es un personaje introducido, ¿no? Bueno, lo que estábamos diciendo hasta recién. Sí. En la octava 140, me desvío un poco del tema de Polifemo y del tema del desprecio de corte, porque en la octava 140, ahí te digo el verso 252, dice: oh amor que al hurto breve enseñas. Y en ese lugar hay como un indicio de esta relativización del adulterio y de la violación en el poema. Sí, que ya la veníamos viendo, ¿no? Sobre todo en el en algunos parlamentos de Tereo, ¿no? Sí, en este caso sería la voz autoral, o amor que al hurto Sí. breve enseñas. Igual En también la voz de Tereo. fíjate que está describiendo como una escena casi, bueno, una escena báquica, ¿no? Es como este festejo de las mujeres disfrazadas, que andan libres, pero bueno, sí. O sea que también tendría que ver con la honestidad a la ocasión, perdón. Pero por otro lado, digo, la paradoja es que justo o sea, Progne se está enterando de la historia de Filomena. Entonces esa sería como que justo se elige ese momento para que Progne se entere de esto, o se reencuentre con su hermana. Sí, y ahí está la estrofa 240, el verso 248, que dice: la nobleza en hábito de plebe, Sí, que, exacto. sí, que Exacto. tenía que ver con esto de la exterioridad de la nobleza. Y de hecho es la segunda ocasión en la que se menciona el encuentro entre Progne, Filomena y Silvio. En primer lugar es cuando Silvio sale corriendo, y antes estaba Silvio enamorándose de Filomena, desconociendo su cualidad nobilística, y ahora aparece de nuevo esta reflexión: bueno, pero no estaban vestidas como reinas, y ahí está Silvio, y cuando no están vestidas como reinas puede aparecer. Exacto. Sí. Bueno, y por otro lado, todo lo que tiene también de teatral, ¿no? Esta escena. O sea, también hay como una experiencia de dramaturgo ahí que está desplegada también
en la descripción. Sí, la elección del momento, como decías vos, Florencia, es bien teatral, que en el momento Claro, en el que se espera el caos aparecen estos claro. personajes a reunirse. En, en el verso 259, 260 y 61, pensando en esta reflexión sobre el arte, hay una referencia al canto, a los instrumentos musicales, a los vientos y a la danza. Ujú. Sí. En las tres estrofas está la descripción del disfraz de Progne, vuelven a aparecer los colores verde, blanco y dorado. Y fíjate lo Progne de la está, naturaleza artificiosa, ¿no? y la naturaleza artificiosa. Que eso podría ser Sí, como, o sea, copiando un tigre y variando hermosa, que es otra vez esto de la variación de la naturaleza, que la variedad, la belleza, ¿sí? Que por sí, tanto la mujer variar la pintada. naturaleza es buena, es bella, perdón, es como esa idea. Claro, en este caso, en vez de estar hablando de jardines, están hablando de las mujeres que se producen y que se Exacto, pintan. exacto. Sí. En Bien. la primera estrofa está el dorado y el verde, Ujú. después en la siguiente aparece el blanco, El blanco, sí. en blanca seda y en el pie El nevado. pie nevado, sí. Y después de nuevo blanco Sí, y por fíjate la nieve de los brazos. la hiedra y los pámpanos, que son dos palabras que abundan en la fábula de Polifemo también. Claro, sí. Bien, finalmente sigue el tema de la mudez en las octavas 145 y 146, en los versos 100, 103, en los versos 240 y pico, no, No, 200, acá 200, 300 y pico, 296, ¿ves? ahí está. Que dice, cansadas de Sí, llorar, hablar quisieron y aunque más lo intentaron, no pudieron. y en esta descripción casi que no se notaría que Filomena es muda, porque la Porque están las mudez dos mudas. proviene de los sentimientos y Exacto, no de una incapacidad fisiológica. exacto. Fíjate que dice, quien no las conociera no juzgara cuál era entonces de las dos la muda. Que en realidad tiene un poco que ver con esa Sí, cosa de apar que vino desde el principio, ¿no? Esas descripciones de apar, que era la descripción similar de la belleza de una con la belleza de la otra. Acá pasa un poco lo mismo. claro. Bueno, y me faltó mencionar en el verso 204, que es llamativo pensando en pasar del poema a la voz autoral y pasar a Lope, en el verso 204, cuando, cuando Filomena narra su historia en el tapiz, y la Sí, voz autoral dice:
Y la voz autoral en el verso 204 dice que Filomena, aunque inocente de su daño, es autora. Y pensaba de vuelta en esta relación entre Filomena y el poeta. Ujú. Eso es todo. Bien, bueno, perfecto. ¿Y podrías como escribir el trabajo con esto, no? ¿Qué te parece? Sí, claro. Metería la comparación de Teresa y Silvio en las promesas que le hacen Filomena, que me parece interesante, Sí, claro. porque no es solamente con la tradición previa, sino dentro del mismo Dentro del texto. mismo texto, claro. Sí, sí, sí. Eso está bien. Y Pero sí. está. ¿Y vos no tenías la metamorfosis de Silvio? No. Llegabas hasta acá. No, estuve muy triste cuando terminé de leer y vi que no estaba en la metamorfosis de Silvio. Bueno, pero también la podés tener en cuenta. Está bien. Está perfecto. Bueno, listo. Nos queda un solo encuentro, así que va a ser el 22. Yo igual ahora mando un mail colectivo para los que no pudieron venir hoy y a ver cómo seguimos. Si quieren que sigamos con la Andrómeda o no sé, o lo que quieran. Eh, la Andrómeda es preciosa y es cortita, es más fácil que la Filomena y es hermosa. Pero bueno, eso lo decidimos, lo podemos decidir después. Ahora nos queda solo la última parte. Este, así que bueno, yo mando un mail preguntando esto y bueno, buenísimo. Y seguí pensando para escribir el trabajo con esto, porque me parece que lo tenés, o sea, 2 o 3 líneas, las 2 o 3 líneas que planteaste y ya está. Ya con eso me parece que estás para escribir un trabajo. Así que bueno. Bueno, entonces las dejo y quedamos en contacto por mail, ¿sí? Bueno, genial. Perfecto. Bueno, muchas Gracias, Orne, por gracias. la exposición. Hasta luego, Flor. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias, Buenas Orne. tardes. Hasta luego.